Muy bien, he titulado a este mensaje 4 cosas que nunca debemos olvidar. ¿Cómo se llama? 4 cosas que nunca, ¿verdad?, como hijos de Dios, como cristianos, debemos olvidar. A usted se le podrá olvidar muchas cosas. ¿A alguien se le olvidó algo esta mañana, por cierto? A mí sí se me olvidó algo. Pero estas 4 cosas que vamos a ver en la palabra de Dios nunca se nos deben de olvidar en la vida. Yo espero que usted se las aprenda de memoria, ¿sí? Porque si nosotros, a muchos nos ha pasado que a veces descuidamos nuestra vida, descuidamos quién es Dios, descuidamos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Olvidamos lo que Dios nos ha dicho, olvidamos sus preciosas promesas, olvidamos las enseñanzas y principios importantes que Él nos ha dado en la vida. Si lo hacemos, podemos llegar a desanimarnos, podemos llegar incluso a deprimirnos y a olvidar pronto la victoria que Dios ya nos ha anticipado en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ¿cuántos sabemos que tenemos la victoria en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia? Pero somos fáciles de olvidar. Y Dios quiere que sepas estas 4 verdades que nunca debes de olvidar en tu vida. La primera de ellas es que nunca debes de olvidar el poder de Dios. Si tú eres bueno para tu memoria, ahí ve grabándotelo. Si tú no eres muy bueno para la memoria, puedes escribirlo. Pero algo que nunca debemos de olvidar es el poder de Dios. Israel, en el momento en que estamos leyendo de la historia, fue un tiempo en el cual ellos estaban sufriendo una crisis espiritual. ¿Habrá alguien aquí que esté pasando por una crisis espiritual? ¿Sí? Pues Israel así estaba. Dios había tenido que hablarles a través del profeta Elías y les había dicho que hasta cuándo iban a estar claudicando entre 2 pensamientos. ¿Sí? Si ellos creían que Jehová era Dios, pues tenían que adorar a Dios. Pero si dudaban y creían que Baal era su Dios, ellos iban a estar vacilando en su fe, como muchas veces nosotros vacilamos delante de Dios. Y a veces creemos, a veces no creemos, a veces estamos animados, a veces estamos desanimados. Y así estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Dios usa al profeta Elías para que no fueran solamente palabras. Usted, si después quiere ver el contexto de lo que hoy estamos viendo, usted va a encontrar en el capítulo anterior que Elías convocó a todo el pueblo de Israel y desafió a todos los profetas de Baal y les dijo: si Baal es Dios, que se manifieste hoy. Y les dijo: ofrezcan un sacrificio a Baal, y si es Dios, va a descender fuego del cielo y va a consumir su sacrificio. Los probó. Y en ese entonces todos los que servían a Baal, y especialmente los sacerdotes, hicieron un altar, hicieron sus ritos, que ahora podemos entender en ritos diabólicos, satánicos, como a veces hay todavía en nuestros tiempos. Pero no hubo ninguna manifestación de respaldo delante de Baal, porque los ídolos no son nada, dice la palabra de Dios. Y después de eso, entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense, vamos a reconstruir el altar de Dios, porque en ese entonces tenían altares donde ofrecían sacrificios a Dios, pero ese altar estaba descuidado, como a veces nosotros descuidamos nuestro altar de devoción, nuestro altar de búsqueda a nuestro Dios. Y Elías, con la ayuda de los demás, reconstruyen el altar,
ponen el animal que iban a ofrecer a Dios y les dice: póngale agua. Y le pusieron suficiente agua, porque si iba a caer fuego del cielo, ¿verdad? Se tenía que demostrar que verdaderamente Dios estaba ahí manifestando su poder. Y así lo hicieron. Y la oración que hizo, hermanos, Elías, no fue una oración grandota, largota, no, una oración cortita, ¿verdad? Donde le dijo al Señor, Dios, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad?, que hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que conozca tu pueblo Jehová, que tú eres el Dios y que tú vuelves tu corazón a Él. Porque si muchas veces, hermanos, nos apartamos de Dios, nos desanimamos, es porque creemos que Dios ya no está con nosotros. ¿A alguien le ha pasado? Creemos que Dios, ¿verdad?, ya está lejos de nuestra vida, que escucha a otros, que incluso tiene favoritos, pero no somos nosotros. Después de que Elías oró esto, demuéstrales, Dios, que tú te vuelves a ellos. Dice la Escritura que fuego cayó del cielo y consumió el holocausto, hermanos. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? ¿Creen que la palabra de Dios es verdad? Entonces, esto no fue ficticio. Si alguien está pensando que esto fue ficticio, no fue ficticio. Fuego literalmente cayó y consumió ese holocausto y lamió el agua. Si eso pasara aquí, hermanos, sí, no estarían tan quietos como están ahorita, ¿verdad? No, hombre, ustedes correrían a ver lo que había pasado y harían lo que ellos hicieron. Ellos reconocieron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando Dios está en nuestras vidas y manifiesta su poder. Esto fue un gran acontecimiento. Como a veces a nosotros, hermanos, nos suceden cosas donde vemos el poder y la mano del Señor. Y estamos gozosos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a la siguiente batalla. Pero el desánimo, hermanos, muchas veces está muy cerca precisamente de las victorias. Y por eso nosotros siempre tenemos que estar orando y estar alertas, porque podemos estar en victorias, podemos estar bien, pero de pronto puede venir la prueba. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías en ese momento, ¿verdad?, estaba tan gozoso que corrió incluso hasta Jezreel, desde el monte en el que habían ofrecido, Monte Carmelo, donde habían ofrecido el sacrificio. Corrió 40 kilómetros hasta Jezreel. Y Dios respondió su oración y cayó lluvia del cielo, demostrándole su poder, Dios. Pero cuando Jezabel, nos dice al principio de este capítulo 19, Jezabel era una reina malvada, esposa de Acab, que aunque era del pueblo de Dios, era un hombre malo que había dejado entrar la idolatría en su pueblo. Jezabel, hermanos, era una mujer diabólica. Ella mantenía todo el culto idolátrico. Ella no era israelita. Ella había traído la adoración a sus dioses en el pueblo de Israel. ¿Se pueden imaginar ustedes esto? Y Jezabel, cuando se dio cuenta que le habían matado sus 450 profetas de Baal, ella se encendió en ira y le mandó un mensaje. Fíjense, una mujer y un pequeño mensaje que decía: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenazó al profeta Elías y le dijo: te juro, ¿verdad?, en otras palabras, que si mañana a esta hora, ¿verdad?, tu cabeza va a ser cortada.
en otras palabras, como hiciste con todos esos mis profetas. ¿Y qué pasó con Elías? El que había visto unas horas antes el poder de Dios manifestándose. Si usted va ahí a 1 de Reyes 19, versículo 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué le pasó a Elías? Se le olvidó el poder de Dios, hermanos. Si Dios había tenido poder para respaldarlo y matar, ¿verdad?, todos esos idólatras o esos profetas de Baal, que no pudiera tratar con una mujer. Bueno, una mujer de ese tipo, ¿verdad? Y huyó, hermanos. Huyó. ¿Sí? Él descendió de Jezreel hasta Berseba, 200 kilómetros. Se fue. Y esa gran victoria que habían tenido, de un momento a otro se convirtió en una derrota. Ese valor que él había tenido para enfrentar a su pueblo y enfrentar a los profetas, se convirtió en temor. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el miedo. ¿A alguno le pasa que de repente es atacado por el miedo? Todos, hermanos, todos podemos sentir temor o sentimos temor, todos. Pero tenemos que tener cuidado cómo tratamos con ese miedo, porque ese miedo nos puede llevar a hacer cosas que se nos olvida quién es Dios y su poder. Y huyó, y de ahí se desanimó. La escritura nos dice, versículo 4, y se fue. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No se deje cautivar por el temor, porque va a pensar equivocadamente. No huya de la situación por la que esté pasando. Enfréntela en el poder del Señor. ¿Sí? Elías huyó, y en esa fatiga, hermanos, en ese desánimo, llegó al punto de deprimirse y querer morirse. No sé si alguna persona aquí está pasando por tiempos de desánimo o incluso tiempos de depresión. Y eso es muy riesgoso, es muy peligroso. Y por eso Dios te está dando este mensaje. Aun cuando estés triste, quizás tienes razones muy válidas para sentirte triste, para desanimarte. Y Dios lo sabe. Pero aún en medio de esas situaciones tienes que encontrar la paz del Señor, que no está lejos de nosotros. Aún en esas situaciones tienes que cobrar ánimo en el Señor, porque dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque si no lo hacemos, hermanos, el diablo va a aprovechar esa oportunidad. Nos va a mandar dardos, como dice Pablo, los dardos del maligno. Nos va a querer desanimar. Nos va a querer hacer pensar muchas cosas. Nos va a empezar a aislar. Vamos a querer dejar de hacer las cosas que hacíamos por el Señor. Vamos a querer ya tirar la toalla. Y al punto, hermanos, de querer morirnos. Gracias a Dios, aquí Elías no pensó en quitarse la vida. Todavía reconoció que Dios es el dueño de la vida, como tenemos que reconocerlo nosotros. Nosotros no podemos atentar ni siquiera en el pensamiento contra nuestra vida, porque tu vida y la mía es de Dios.
Pero sí se desanimó a tal grado que hasta se molestó con Dios y le dijo a Dios: Señor, ya quítame la vida. No es sabio, hermanos, andarle diciendo al Señor: ya llévame, Señor, ya estoy fastidiado de este mundo. Porque nos enojamos, porque alguien nos hizo feo, porque nos enfermamos incluso. Es Dios el que tiene en sus manos nuestra vida. Él sabrá cuándo, mis hermanos. Pero muchas veces por el desánimo hacemos y decimos cosas que no debiéramos de hacer. Una de ellas es que nos aislamos de los demás. Si usted se fijó y leyó con atención, dice que venía con un siervo. Pero ¿qué le hizo al siervo? Lo dejó. No quiso que lo acompañara, y en Berseba dejó allí a su criado. Y cuando alguien está desanimado, hermanos, deja de hablarnos, deja de enviarnos mensajes, ya no nos contesta, se empieza a cerrar su círculo a tal grado de que se queda solo, ¿sí? Y eso hace que esas personas empiecen a sumirse en la soledad, en la tristeza, en la amargura incluso, porque si lo que le motivó a aislarse es porque alguien le hizo algo, la falta de perdón, la falta de tratar el problema lo lleva a estar solo. Todo, hermanos, porque olvidamos el poder de Dios. Así que usted nunca olvide el poder de Dios. Voltee y dígale a la persona que está a su lado: no olvides el poder de Dios. ¿Sí? Ahora usted contéstele: tú tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Lo segundo, hermanos, que nunca debemos de olvidar es buscar la presencia de Dios. Porque qué diferente hubiera sido que Elías en ese momento, ¿verdad?, fuera a buscar la presencia de Dios ahí donde él estaba. ¿Sí? O que hubiera clamado al Señor donde recibió esta agradable noticia. ¿Sí? Pero no, Elías se queda dormido. Nos dice la Escritura, versículo 5, que echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Sí? Y muchos de nosotros, hermanos, nos adormecemos espiritualmente, dejamos de buscar a Dios. Por eso en la epístola a los Efesios, Dios usa al apóstol Pablo para decirle a la iglesia: levántate, tú que duermes. ¿Sí? Levántate. Y nosotros tenemos que levantar. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, de desánimo, no tienes que olvidar buscar la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, hermanos, está la respuesta. Ahí está el poder. Sea el estado emocional en que tú estés, necesitas buscar la presencia de Dios. A veces nosotros pensamos que porque estamos desanimados decimos: no, hoy no. Hoy no, incluso no voy a la iglesia, ¿verdad? O no voy a mi grupo de estudio. O no voy, peor, al trabajo porque estoy desanimado. ¿Sí? Pues usted a lo mejor podrá faltar a otros lugares, pero a ir a buscar la presencia de Dios no se nos está permitido, hermanos. Tenemos que hacerlo sí o sí. Es como cuando usted tiene que ir al médico y urge que usted vaya al médico, no es opcional. Cuanto más tenemos que ir a la presencia de Dios. Y tenemos que despertarnos espiritual y físicamente. ¿Sí? Y Dios siempre va a tener una palabra para nosotros. Siempre. Aunque usted esté enojado, puede ser que esté enojado con Dios, puede ser que esté enojado con alguna persona, puede ser que esté usted enojado con la vida, pero usted tiene que ir a la presencia de Dios. Y es válido quizá decirle a Dios: Señor, estoy triste, o estoy molesto, o me pasa esto, ayúdame.
Y Dios responde. Dice en el versículo 5, segunda parte, y aquí, después de que estaba dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y come. ¿Sí? Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Dios sabía que necesitaba comer. Muchas personas que entran en desánimo y aún más en depresión ya no quieren comer. Y la falta de comida va a traerles muchos problemas físicos, emocionales, mentales. Y Dios les va a proveer comida. Aunque estés pasando tiempos difíciles económicamente, Él te proveerá milagrosamente, como fue aquí con Elías. Que dice el versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. ¿Sí? ¿Quién se resistiría a una tortita caliente que había estado en las brasas, mis hermanos? Los únicos que se rieron fueron los varones, ¿verdad? Porque somos los más comelones, ¿verdad? Pues Elías, hermanos, ¿verdad? Como que le echó un ojo a la torta y dijo, pues me la como, ¿verdad? Gracias a Dios que se la comió, si no se iba a morir de hambre. Se había fatigado mucho, había corrido mucho sin comer. Y come. ¿Sí? Y empieza a cobrar ánimo y fuerzas. Y es muy importante que usted y yo nos alimentemos bien y descansemos bien. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, tenemos que hacerlo. Y si tú conoces a alguien que está pasando por una situación así, anímalo con esta palabra. Provéele, dale alimento, invítalo a comer. Dios quiere usar nuestras vidas para restaurar a otros. Quizás tú estás bien, gracias a Dios, pero hay muchas personas que no están bien y que algunas muy probablemente están cerca de ti. ¿Sí? Lo que Dios quería es que este hombre se fortaleciera para que buscara la presencia de Dios. Dice aquí la escritura, versículo 7, que entonces, volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. Lo que el ángel quería es que él cobrara fuerzas para que buscara de la presencia del Señor en el monte Horeb. Ese monte Horeb es hasta el día de hoy un monte simbólico, porque allí en esos montes está el monte Sinaí, donde Dios manifestó su poder a su pueblo a través de Moisés y les dio las tablas de los 10 mandamientos. Y ahí es donde va corriendo. Imagínense, dice que corrió un maratón. ¿Sí? ¿Cuántos han entrado en algún maratón? ¿Alguien aquí? Bien poquito, todos los demás ni 100 metros creo. ¿Sí? Yo lo más que he corrido en maratón son 7 kilómetros en mis mejores tiempos, así que ahorita difícilmente. ¿Sí? Pero 40 días y 40 noches, hermanos, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y llegó, hermanos, y no crean que llegó clamando al Señor. No, llegó y se metió a una cueva a esconderse ahí. Y es Dios que va y le pregunta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Quizás Dios también a usted le está preguntando. A lo mejor usted ya se metió en su cueva, porque a algunos les gusta meterse en su cueva de soledad, ¿verdad? En su cueva incluso peor, de pecado, porque algunos con el desánimo incurren, son más propensos a fallar, a pecar.
y están en su cueva. Elías no estaba, claro, pecando, pero estaba ahí solo, desanimado. Y lo que le responde al Señor es: sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. No era una oración, más bien era una quejabanza al Señor, ¿verdad? Estaba quejándose de que mientras él sentía un vivo celo por Dios, los hijos de Israel lo habían abandonado, se habían ido tras sus dioses, habían dejado el pacto, y él pensaba que él solito había quedado. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. Cuando olvidamos buscar la presencia de Dios, se nos olvida que no estamos solos, que Dios está ahí con nosotros. Aunque, como decía la canción, aunque no lo sintamos, ahí está Dios con nosotros. Aunque pensamos que todos nos abandonaron, que ya nadie me busca, ya a nadie le intereso, o solamente yo buscaba de Dios, a los demás no les interesaba. Y caemos en la autocompasión. Y eso no es bueno. Tenemos que buscar la presencia de Dios, porque, hermanos, orando a Dios, no solamente hablamos con Él, sino que Él nos habla a nosotros y se manifiesta en nuestras vidas. Fíjense lo que Dios les dijo, versículo 11. Él les dijo: sal fuera. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová, delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquí lo que vale la pena primeramente subrayar, versículo 11: y ponte en el monte delante de Jehová. Usted y yo tenemos que ponernos delante de Dios, salir de nuestra cueva, buscar la presencia de Dios. No sé dónde usted se sienta mejor. Hay algunos que dirían: no, pues yo voy al templo, voy al auditorio allí, o voy al tiempo de oración los viernes. O usted tenga su cuarto de guerra en su casa. ¿Alguno tiene cuarto de guerra en su casa? Bueno, el cuarto de guerra, para los que no saben, ¿verdad? No tiene ahí las armas y misiles, no. Es un espacio que hemos reservado en nuestra casa exclusivamente para buscar de la presencia de Dios. ¿Sí? A lo mejor algunos no tenemos nuestro cuarto de guerra, pero nuestra sala o nuestra recámara o algún espacio lo hemos destinado para buscar a Dios y ponernos delante de Él. Y tenemos que hacerlo. Y si usted ha dejado de hacerlo, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Busque a Dios. Necesitamos orar. Incluso, hermanos, si estamos pasando por tiempos así, necesitamos ayunar. Este es uno de los ayunos que sobresalen en la palabra de Dios, porque Elías tuvo que ayunar 40 días, como Moisés, de día y de noche, como luego nuestro Señor Jesucristo. ¿Ayuna usted? Si no ayuna, le animo a ayunar. Bueno, si es que sus pastores, ¿verdad?, se lo recomiendan, es siempre bueno. Le puedo asegurar una cosa, porque algunos, miren, aquí en Oaxaca somos buenos. Si algo bueno somos, para comer, ¿sí? Rico y sabroso. Pero a veces no queremos ayunar ni una mañana. Empiece con algo. Le aseguro que no se va a morir, no le va a pasar nada. Pero busque la presencia de Dios. Esto es lo segundo.
Nunca se le olvide buscar la presencia de Dios. Los otros dos son más rápidos. 3, nunca olvides que Dios tiene un plan para tu vida. O en otras palabras, nunca olvides el plan de Dios. Me faltaba decirles que, si se dieron cuenta, Dios no estaba, ¿cómo dijo ahí? En el poderoso viento. Gracias. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Fueron manifestaciones, sí, de Dios, pero Dios no estaba ahí. Pero finalmente vino un silbo apacible. Ahí estaba la presencia de Dios, hermanos. De manera tierna, como lo es la presencia del Espíritu Santo cuando se manifiesta en nuestras vidas. Y ahí es donde Dios le empieza a hablar y le empieza a decir que tiene un plan para él. Elías tenía que ir. Cuando él pensaba que tenía ya que morirse, Dios todavía tenía un plan trazado para él. Iba a tener que ir y ungir, o sea, orar y derramar aceite sobre 2 reyes importantes que Dios usó para tratar con su pueblo. Y algo muy importante, tenía que ir y ungir al profeta que iba a estar en su lugar. Dios tenía planes para Elías cuando él pensaba que todo se había acabado. Y si alguno piensa, de mis hermanos que están aquí, si hay aquí alguna persona que dice, pues creo que yo ya acabé, ya hice lo que tenía que hacer en mi vida, déjeme decirle que no tiene que desanimarse, porque Dios no ha terminado su obra en usted. Dios no ha concluido sus planes para su vida y lo que va a hacer por medio de usted. Eso se va a acabar, hermanos, hasta que se acabe la vida. Pero todos los días, los meses que vienen, el año que viene, si Dios nos lo permite, Dios quiere que logremos y cumplamos los planes que tiene para nuestra vida. Grandes hombres que Dios ha usado, bíblicos, y en la era cristiana, hermanos, han sido personas que entendieron que Dios tenía un plan para sus vidas, y aún grandes de 60, de 70, de 80 años todavía hicieron cosas grandes para Dios. Y lo mismo es para nosotros. Así que no lo olvide. Dios le estaba diciendo a Elías que él estaba en control de todo, como está en control de su vida y de los tiempos suyos. Dios le estaba diciendo, tienes que regresar a tu lugar. ¿Sí? Aquí no es tu lugar, tienes que regresar. Levántate en el nombre del Señor. Ejerce la autoridad que te he dado en el nombre de Dios. Y unge a quien tienes que ungir. ¿Saben cuánto le llevó eso a Elías? Según los historiadores, aproximadamente 20 años, hermanos. Y él que ya pensaba morirse. Así que ahí está lo tercero. Nunca olvides el plan de Dios para tu vida. Y por último, nunca olvides al pueblo de Dios, que es su iglesia, que es su cuerpo, que somos todos aquellos que por la gracia y misericordia de Dios estamos en el camino del Señor. Si algo ama al Señor, hermanos, es su iglesia, es su cuerpo, es su pueblo. Y Dios quiere que no se te olvide que hay muchos más que como tú adoran al Señor, temen al Señor. No pienses como Elías, que pensaba que él estaba solito en la batalla. Hay otros con los que podemos unirnos para orar, para hacer cosas juntos. Dios quiere la unidad.
porque de esa manera nosotros combatiremos al enemigo. Si tú has estado pasando por desánimo o aún quizás por depresión, no estás solo. Dios no quiere que olvides que hay un pueblo aquí presente que está dispuesto a ayudarte. Tienen a sus pastores, tienen a sus líderes, tienen personas aquí en la iglesia de fe, y puedes acercarte a ellos y decirles, por lo menos, ora por mí. Puedes acercarte y decirles, oye, ¿cómo ves si nos tomamos un cafecito? Puedes platicar, puedes ir a los diferentes ministerios, actividades que tengan aquí. Algo hermoso que Dios nos da dentro de su pueblo es que no solamente nos da hermanos en Cristo, que son nuestra familia, nos da amigos, nos da amigas en el Señor, que cuando más lo necesitamos levantan nuestras manos y oran por nosotros. Así que no olvides al pueblo de Dios. La Escritura dice que si uno puede vencer 1000, porque no es que tú no puedas en el nombre del Señor, lo puedes, lo puedes hacer solo, pero la Escritura dice que 2 vencerán 10,000. Se maximiza, es exponencial el poder de Dios cuando 2 personas se ponen de acuerdo para buscar el rostro del Señor. Por eso, como parejas, hermanos, tenemos que orar por nuestro cónyuge y con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y por nuestros hijos, porque el poder de Dios se maximiza. No lo hagas solo, no seas un llanero solitario. Sí. Dios quiere que tú puedas descubrir que Dios ha puesto personas cerca de ti que están para ayudarte, que Dios les ha dado dones, capacidades, habilidades que van a ser de bendición para ti y para muchos. Y tú también, ¿verdad? No esperes que se acerquen a ti. Tú acércate a las personas. Y si tienes, por la gracia de Dios, como todos los hijos de Dios, tenemos capacidades, habilidades, dones, ponlos al servicio de los demás. Aunque no pertenezcas por el momento a algún ministerio, Dios te ha formado, te ha levantado, quiere usar tu vida. Él quiere que descubras cómo puedes ser de ayuda a muchas personas. Pero no olvides que hay un pueblo del cual somos parte, un pueblo por el cual el Señor Jesucristo viene pronto. Entonces, ¿no vamos a olvidar estas 4 cosas? ¿Cuál fue la primera? Nunca olvides que el poder de Dios. El segundo, nunca olvides que ya se les olvidó buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora entiendo por qué no lo buscamos, ¿verdad? Lo tercero, nunca olvidemos el plan de Dios para nuestra vida. Y tú no sabes cuál es tu plan, busca al Señor, busca su presencia. Dios nos da los planes, hermanos, y nos habla como Elías. Y por último, nunca olvides el pueblo de Dios. Amén. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Miren, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nunca se nos olviden estas cosas. Pero yo siento en mi corazón orar por algunas personas que necesitan oración, necesitan unción del Espíritu de Dios, nuevas fuerzas. Si tú has estado pasando por días difíciles, si Dios te ha hablado a través de esta palabra y tú dices, para mí especialmente esta palabra fue precisa porque yo necesito fortaleza de Dios. Yo, como Elías, necesito que Dios me levante, me ayude.
me gustaría mucho que oráramos por ti. ¿Se puede ya que los llamemos, pastores? Por favor, vengan los que quisieran que oráramos por ustedes. No le dé pena, ¿sí? Venga, venga. Salga de su lugar o pida permiso, no pasa nada, ¿verdad? Por mí han tenido que orar. De hecho, yo vine al Señor después de 2 años de depresión. Un día les voy a contar mi testimonio. Pero sé lo que es la depresión, sé lo que es querer quitarse la vida. Sé lo que es pasar por tiempos de desánimo antes de Cristo y aún en el ministerio. Sí. Así que no te dé pena. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y si alguien más quiere venir, yo voy a orar por ustedes. Y pastor, si ustedes me ayudaran, los que ustedes gusten, para que oren por ellos. Todos cerrando nuestros ojos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Qué bueno eres, Dios. Qué hermoso, Señor, que siempre quieres nuestro bienestar, que siempre quieres, Señor, darnos lo mejor de ti. ¿Quién como tú, Señor, que está siempre dispuesto a favorecernos, a levantarnos, a animarnos? Eres el Padre, Señor. Eres el Padre que siempre está dispuesto, Señor, a darnos ánimo, a darnos fe, a darnos esperanza. Señor, quiero pedirte en esta hora que animes a tu pueblo, Señor. Que ya no estemos entre dos pensamientos, Señor. Que no vacilemos, Señor, en nuestra fe. Que no nos olvidemos de ti, no nos olvidemos de tu gracia y de tu poder. Ayuda a esta iglesia, Señor, que hoy le has hablado. Ruego que los bendigas en esta hora con la unción de tu Santo Espíritu. Ruego que confirmes esta palabra con el poder de tu presencia. Llena sus corazones, llena sus vidas, Señor. Llénales de ti. Y si algunos han estado pasando por tiempos de desánimo, tiempos difíciles, tiempos incluso de querer, Señor, morir, hoy con tu palabra, Señor, tú les has hablado. Les has dicho, Señor, que no deben de olvidarse de ti ni de tu poder, que no deben de dejar buscar tu presencia. Ayúdales, Señor, para buscarte continuamente en oración, en tu palabra, en ayunos. Ayúdales, Señor, con nuevas fuerzas. Que hoy, Señor, vuelvan a ti como tú estás volviendo a ellos, Dios. Llénales de tu Espíritu Santo, llénales de tu gracia, llénales de tu poder. Levanta sus vidas, dale nuevas fuerzas. Que no se les olvide, Señor, que tú tienes un plan para sus vidas y que tú no vas a descansar, Señor, hasta cumplir tu propósito en ellos. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por este pueblo, por esta familia, fuente de vida, Señor. Gracias porque aquí los trajiste, aquí los sembraste, Señor. Y tú te seguirás moviendo y te seguirás manifestando, Señor. Bendice sus pastores, Padre. Bendícelos. Bendice sus hijos, sus nueras, sus nietos. Bendice a todo el liderazgo de esta iglesia, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor,
Y te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer, Padre. En tus manos nuestros hermanos que han pasado, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces y por lo que harás en sus vidas. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón, mi Dios. Amén, Señor Jesús, amén. Pues que nunca se nos olviden, mis hermanos, estas verdades. Que Dios los bendiga. Ha sido una bendición poder compartirles. Que le den un aplauso al Señor, Él es bueno. Gracias, pastor.